Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo análisis. Hace mucho tiempo que no hablamos del Merval y creo que ya es el momento de hacerlo. Vamos a actualizar, vamos a ver qué está pasando con el índice Merval, con todas las acciones argentinas que han tenido la semana pasada un buen comportamiento, que han dejado información bastante interesante en el precio. Básicamente vemos una vela alcista, una vela verde con una gran absorción por la parte baja que nos muestra claramente un interés comprador en esa zona. Entonces, ¿habremos hecho piso? ¿Habremos pasado ya por lo peor en el Merval y las acciones argentinas? ¿Empezaremos a recuperar a partir de ahora? Todo eso es lo que vamos a analizar en este video. Bueno, primero que nada podemos observar que hemos tenido una corrección de un 26% en el índice completo, en el Merval. Entonces, es una corrección bastante decente, bastante importante para las acciones argentinas y donde han ido a frenar justamente la corrección en las últimas semanas, se ha ido a frenar un poco por debajo de la EMA de 20 periodos, de esa media móvil que actúa como un soporte dinámico. Entonces, vemos que no es muy distinta la corrección de la última caída importante que tuvimos allá por julio del 24 y tampoco es demasiado diferente de la corrección de febrero del año anterior. El movimiento tendencial alcista no se ha visto afectado por esta corrección. Bajo mi punto de vista, esto no es un crash, no es un fin de la tendencia, sino más bien es una corrección sana, es una toma de ganancias después de haber acelerado tanto en este último periodo. El movimiento se volvió demasiado alcista, sin ninguna pausa, sin ninguna corrección. Fíjense la cantidad, estas son velas semanales, la cantidad de semanas que el mercado estuvo subiendo sin parar y por lo tanto después vienen justamente estos latigazos hacia la baja, estas correcciones que bajo mi punto de vista no se ha quebrado ninguna estructura o al menos ustedes lo pueden estar viendo en el precio. Básicamente parece una corrección normal como todas las anteriores que hemos tenido. No hemos perdido la EMA por el momento. Fíjense que ya la estamos recuperando a la media móvil azul, ni siquiera nos acercamos a la naranja, que es la de 50 periodos, así como tampoco nos acercamos en ninguna ocasión anterior. Este otro indicador de barras amarillas que nos indica cuándo están formándose los pisos en el mercado, detecta las acumulaciones, grandes volúmenes de negociación de acciones y fíjense que se activó ahora en este momento, se está activando, así como se activó también allá por agosto del 2024 y como se activó en marzo del año pasado de la misma manera y después de eso siguieron justamente en el mercado periodos alcistas. Además de eso, ven cómo el movimiento en un gráfico diario se posicionó por debajo de las medias móviles. Las medias móviles se cruzaron a la baja en un gráfico diario, pero rápidamente en las ocasiones anteriores el precio se volvió a posicionar por encima de las medias móviles. Acá también perdió las medias móviles hacia la baja y luego intentó y buscó recuperarlas. Acá en esta ocasión también se posicionó por debajo de las medias móviles y después rápidamente las volvió a recuperar. En este momento todavía no hemos recuperado las medias móviles en un gráfico diario al alza, por lo tanto, esa sería una confirmación más que deberíamos esperar para que recién nos pueda estar dando justamente una señal de un movimiento alcista más prolongado. Y ahora vamos a analizar la estacionalidad del Merval. ¿Cuáles son esos meses negativos históricamente para el índice Merval y para las acciones argentinas? Bueno, generalmente enero, febrero y los primeros días de marzo suelen ser bajistas, suelen ser volátiles, suelen ser difíciles para el Merval. Por eso allá en enero les hacía algunos videos, les decía yo hasta marzo no voy a estar comprando acciones argentinas y con los miembros del canal les decía en diciembre, ya hasta el 10 de marzo no voy a comprar acciones argentinas. ¿Por qué? Bueno, porque yo ya había revisado estos gráficos justamente. Entonces, volvemos a revisar los gráficos y vamos actualizando. Fíjense que acá tengo marcado el 10 de marzo. Ustedes pueden ver la rentabilidad del Merval hasta el 10 de marzo. En 2025, hasta el 10 de marzo de este año, íbamos menos 20% en lo que iba del año. O sea, un comienzo de año fatal para el mercado argentino. Solamente superado por el año 2020, que tuvimos la pandemia. O sea, periodos de crisis importantes. Otro año, en 2021, hasta el 10 de marzo, el Merval había rendido menos 4,67%, es decir, estaba negativo hasta el 10 de marzo y terminó el año rindiendo 64%. El 2022, hasta el 10 de marzo había rendido 4%, nada más, muy poquito había subido
hasta el 10 de marzo del 2022 y terminó el año subiendo 136%. En 2024, el año pasado, hasta el 10 de marzo, el Merval había rendido 2,94%, prácticamente nada, y terminó el año cerrándolo en 172% de subida. Y si vemos en 2023, había subido hasta el 12 de marzo un 8,78% y terminó el 2023, escuchen bien, en un 349% de subida, se terminó triplicando. ¿Qué nos quiere decir esto? Bueno, que históricamente o estacionalmente, está correctamente dicho, que el Merval se comporta mal hasta el 10-15 de marzo. Entonces, estas fechas, esta mitad del mes de marzo suele ser un punto de inflexión para el Merval. Inclusive, si vemos el 2020, se puso peor hasta el 17 de marzo. Hasta el 17 de marzo en 2020 cayó un menos 46% el Merval. Pero bueno, estamos hablando de una situación de pandemia. Estamos viviendo el corona crash, como se dice, y realmente eran tiempos muy difíciles para la renta variable. Por lo tanto, ahí se puso un poquito peor y a partir de ahí, fíjense las líneas cómo vienen planchadas hasta esta fecha, básicamente hasta la mitad del mes de marzo, y a partir de ahí empiezan a subir, empiezan a recuperar justamente. Tenemos algún que otro año como el 2022, por ejemplo, que hasta junio estaba planchado y después a partir de ahí empiezan a recuperar lentamente y ya el segundo semestre del año, los últimos 6 meses del año suelen ser alcistas, suelen ser muy positivos para el mercado. ¿Esto nos quiere decir que no vamos a volver a caer y a partir de ahora empezamos a subir con fuerza? Bueno, la realidad es que no lo podemos saber y no nos está diciendo esto estos gráficos. Simplemente acá podemos comparar y ver la estacionalidad de la bolsa que hasta este momento se viene comportando exactamente como lo preveíamos, básicamente caídas, correcciones en el mes de febrero, febrero bajista, primeros días de marzo bajistas también. Y fíjense que el mercado en 2025, el Merval todavía sigue negativo, sigue menos 13,36% en negativo, pese a las últimas subidas de los últimos días, todavía estamos el año en negativo. Entonces, comprar el Merval cuando está empezando el año negativo, bueno, vemos que en las ocasiones anteriores probablemente haya sido una buena opción porque ha terminado el año en positivo. Todos los años anteriores, los últimos 5 años, empezó complicado y a partir de ahí terminó el año en positivo. Bueno, vamos a analizar algunos activos individuales, como por ejemplo YPF, que ha estado subiendo en los últimos 4 días, una muy linda subida de un 15% desde el mínimo que marcó allá por el 10 de marzo. Justamente el 10 de marzo marcó el mínimo y a partir de ahí 11 de marzo empieza a recuperar, subiendo un 15%. Bueno, la verdad es que todavía le falta muchísimo para llegar a zona de máximos. Si volviese a los máximos anteriores, debería subir otro 28% desde donde estamos ahora, en este momento. Incluso con esta subida, todavía le queda un 28% al alza si llegase a los máximos previos. Idealmente no se compra justamente sobre o tocando las medias móviles y esta área de resistencia principal. Habría que ver en los próximos días o supera esta área y vuelve a retroceder y uno se incorpora en este movimiento, básicamente esperando ese tramo. Idealmente, ¿no? Idealmente. Uno después puede ir ahí tomando algunos riesgos, ya que justamente meterse en estas zonas bajas después de que hemos caído todo esto, bueno, implica menos riesgo que el que fue a comprar acá, ¿no? Mucha gente compró en esta zona alta, estarías posicionándote mucho mejor. Ahora bien, ¿qué es lo que opino de las acciones argentinas y por qué se comportaron muy bien el día viernes? En general, todas las acciones de riesgo, de alto riesgo, se comportaron fenomenal el día viernes. Todas. Yo en particular vengo operando acciones de riesgo como por ejemplo Palantir o Nvidia, que son acciones de inteligencia artificial y el día viernes también tuvieron uno de sus mejores días. Por ejemplo, Palantir subiendo más de un 8%, a esta le dicen el Messi de la inteligencia artificial, es una empresa que se dedica a venta de software de inteligencia artificial, subiendo más de 8% también, y bueno, acá nos dejó unas ganancias interesantes, más de $400 solo el día viernes, ¿sí? Compras que ya hemos estado haciendo en las últimas semanas. Entonces, YPF también tuvo un buen día, el Merval también tuvo un buen día y en general todas las acciones de riesgo. Esto es importante entenderlo porque no solo entró dinero a las acciones argentinas, en general entró dinero a todos los activos de alto riesgo que han tenido grandes correcciones
en las últimas semanas. Entonces, los activos de alto riesgo y bajo mi punto de vista las acciones argentinas tienen un alto riesgo. Por lo tanto, ahí en el portafolio yo no estoy muy de acuerdo con tener el 80% en acciones argentinas, como mucha gente lo tiene. Inclusive las carteras recomendadas por los brokers argentinos hoy en día están en torno al 80% de acciones argentinas. A mí me parece demasiado riesgo, exponerse a demasiado riesgo justamente en acciones argentinas. ¿Podés tener grandes ganancias operando de esta manera? Sí, la verdad es que sí. Si te toca un buen año en activos de alto riesgo como acciones argentinas o inteligencia artificial o en criptomonedas, puedes duplicar el portafolio. Pero si te toca un año complicado como puede ser el 2025, que es un año con muchas noticias, con mucha volatilidad y sobre todo mirando hacia el norte, hacia Estados Unidos, fíjense que los mercados se contagian, están correlacionados. Argentina no va a tener vida propia si a Estados Unidos le va mal. Si la bolsa de Estados Unidos se desploma, es probable que Argentina no lo haga tan bien, porque suele pasar esto. Muchas veces lo pueden ver ustedes en las criptomonedas, por ejemplo. Si a Bitcoin no le va bien, al resto de las criptomonedas le va peor o no le va bien tampoco. Entonces, generalmente todos los mercados van a estar interrelacionados, por eso estaría bueno que nos vaya bien a todos, a los que invierten en cripto, a los que invierten en acciones argentinas, a los que invierten en el mercado norteamericano. En general nos tiene que ir bien a todos, porque si le llega a ir mal a Estados Unidos, por ejemplo, a Argentina tampoco le va a ir muy bien que digamos. Entonces, ¿qué haría yo si fuera a operar acciones argentinas? Yo creo que los últimos días de marzo, las últimas 2 semanas de marzo, van a ser positivas para los mercados y deberíamos empezar a rebotar, empezar a recuperar, empezar a subir, tanto en Estados Unidos como también en las acciones argentinas. Entonces, miraría 2 niveles claves. Primero que nada, estamos en una zona importante para el precio, donde en el pasado se han negociado acciones, compra y venta de acciones, mucha negociación de acciones en esta zona. Entonces, si el precio rápidamente nos recupera en YPF, por ejemplo, esta zona, que son los 44.000, 44.700 pesos, hacia arriba, hace un apoyo y empieza a recuperar, sería algo muy positivo para el precio y podrían venir niveles incluso superiores. Tendría en cuenta entonces este nivel y fíjense que operaría también con un stop loss en mente. Con un stop loss en mente. ¿Por qué? Porque si llegásemos justamente a tener una caída más profunda, fíjense que no hay más soportes hasta los 30.000 pesos. Entonces es una caída tremenda, tremenda. Hablamos de un 30% más si viniese un crash o si viniese una corrección más profunda. Entonces, básicamente una posición con un riesgo-beneficio. En este momento sí da el riesgo, relación riesgo-beneficio 1 a 1, inclusive superior. Si fuésemos hasta máximos, sería una relación riesgo-beneficio casi de 2 veces, ¿sí? 1,84. Entonces, estar dispuesto a asumir una pérdida de un 15%, justamente por debajo de este mínimo anterior, podría ser una buena relación. Algunos pondrían incluso un stop del 10%, pero estar dispuesto a asumir pérdidas en caso de que el mercado se vaya en contra. ¿Por qué? Bueno, porque hacia abajo tenemos una caída bastante importante hacia este otro soporte. Básicamente el precio se comería una caída importante en caso de que venga cualquier noticia negativa justamente que pudiese afectar. No hay otro soporte hasta esta zona que ha sido en el pasado una gran zona de acumulación de acciones. Entonces, para que ustedes vean un ejemplo de lo que estoy hablando, fíjense lo que le pasó a Tesla, por ejemplo, cuando pierde esta área de volumen, cuando la pierde hacia la baja con fuerza, lo que hace el precio es ir a buscar otra zona de soporte, la zona de soporte más importante. Acá en el medio, como no hay nada, fíjense que es espacio vacío, poco interés por comprar y vender acciones en ese punto, lo que pasa es que el precio va como un imán hacia la siguiente zona justamente y se comió toda la subida anterior que había hecho, ¿sí? Se comió toda la subida. Entonces, en el caso de YPF, a lo que me refiero es justamente eso, que si perdemos esta zona con fuerza hacia la baja, rápidamente vamos a ir a buscar la zona de los 30.000 pesos. Entonces, ¿sigo siendo optimista? Claro que soy optimista, por supuesto, y más si todos los mercados se empiezan a recuperar hacia fines de marzo. Podríamos inclusive ir a buscar atacar zonas de máximos o muy cerquita, sí, muy cerquita, teniendo en cuenta los niveles FIBO. Podríamos ir a buscar el 61.8, el 78.6 inclusive, que serían subidas importantes, pero hay que ir protegiéndose contra un escenario malo o negativo para las acciones argentinas. Bueno, fíjense Grupo Financiero Galicia también, que ya se está posicionando por encima de las medias móviles en un gráfico diario. Fíjense, por ejemplo, acá
cuando se colocó por encima de las medias móviles en gráfico diario, le dio continuidad al movimiento y rápidamente continuó con su tendencia alcista. Fue a frenar el movimiento muy cerquita también de un área de soporte importante, haciendo acá doble piso y básicamente inició un movimiento alcista. Entonces, en general, todo el Merval se va a mover igual, tanto si vos tenés YPF como Galicia, como Banco Macro, como Pampa Energía, todo debería tender a moverse de la misma manera. Por eso, diversificar en un mercado que se mueve igual, bajo mi punto de vista, no tiene demasiado sentido tener 10 acciones argentinas. Por ejemplo, si todas se van a mover igual, todas, si suben, suben todas, si caen, caen todas. Es un mercado muy correlacionado entre sí y por lo tanto, diversificar en un mercado que se mueve todo igual no es diversificar. Justamente la diversificación te permite que cuando un activo está subiendo, otro te puede, o cuando un activo te está cayendo, el otro te puede estar subiendo. Entonces, si compro, por ejemplo, oro, acciones argentinas, mercado estadounidense y criptomonedas, ahí yo sí estaría diversificando en diferentes activos. Pese a que hemos visto que justamente el mercado estadounidense y el argentino se mueven de una manera muy correlacionada, inclusive hasta las criptomonedas también se mueven de una manera muy parecida, muy similar. Entonces, vamos a pasarnos también a analizar Pampa Energía, también superando las medias móviles en un gráfico diario. Vamos a ver cómo estamos por área de volumen importante, superando justamente, fíjense, esto es lo que debería hacer YPF, superar esta área de resistencia, la superó acá en este punto, claramente estamos por encima, entonces cualquier retroceso podría apoyar en esta zona para darle continuidad al movimiento alcista. Muy bien, se está posicionando también Pampa Energía, inclusive en gráficos de 4 horas ya está por encima también de las medias en 4 horas, hizo ahí un pequeño retroceso, testeó las medias móviles, las tuvo como soporte, y fíjense, acá más grande, acá tuvo las medias móviles en 4 horas como soporte y rápidamente inició un movimiento alcista, ya está marcando un máximo más alto que este, por lo tanto muy bien, desde un punto de vista técnico, el movimiento de Pampa Energía que le puede dar incluso continuación hasta zona de máximos. Bueno, este es Banco Macro, fíjense cómo apoya el precio en esta área de soporte por volumen de negociación de acciones, que claramente toda esta zona se negociaron acciones, se reacumuló porque después vemos que el precio subió, entonces esto fue una fase de acumulación que después terminó derivando en toda esta subida, una corrección lenta pero sana. La verdad es que no se perdieron niveles tan importantes porque se mantuvo el precio por encima de este o lo tomó de soporte justamente. Todavía le falta superar las medias móviles, está intentando, pero bajo mi experiencia en el último año, Banco Macro siempre fue un activo que se movió más lento que el resto. Primero arrancaban Galicia, arrancaba Pampa o YPF, inclusive, y Banco Macro iba como más lento. Y después de golpe empieza a arrancar fuerte. Entonces, es un activo a vigilar bajo mi punto de vista, es un misil cuando esto arranca. Fíjense las tremendas subidas que tiene. Entonces, habría que esperar justamente que se posicione en 4 horas por encima de las medias móviles, que nos empiece a hacer un poco lo que nos hizo Pampa Energía para esperar después más subidas. Desde acá hasta zona de máximos, bueno, 36%, una subida muy interesante si volviésemos a llegar a esa zona. Entonces, en estos casos, si nos da la relación riesgo-beneficio, fíjense que podríamos poner un stop, inclusive, fíjense que podríamos tener una buena relación riesgo-beneficio si lo colocamos al stop por debajo de esta área de soporte, estaríamos hablando de un 15% de stop y hacia arriba tenemos también un 25% hasta máximos, básicamente una relación riesgo-beneficio de 2 a 1, por lo tanto sería muy positivo un trade de este caso, un trade de este estilo para Banco Macro. Bueno, y hablando de acciones que son un misil al alza también cuando arranca, tenemos a Grupo Superville, una acción de alto riesgo, pero que ha dejado grandes rendimientos, también subió más de 8% el día viernes, que está intentando superar esta zona de resistencia que tenía antes por la parte alta. La está superando, la superó con una vela cerrada, por lo tanto, muy bien. También intentando superar las medias móviles en un gráfico diario para darle continuidad a la tendencia alcista. Y fíjense en estos casos que hay que utilizar justamente un stop loss, aunque sea tenerlo en mente al stop, porque en estos casos, fíjense, si perdemos un stop, encima nos quedan grandes los stops en las acciones argentinas, mínimamente un 15%, y hacia arriba tenés un 20% y hasta un 30%. Por lo tanto, un ratio riesgo-beneficio de 2 veces, 2 a 1, es bastante correcto,
Porque bueno, si perdés, después supongamos que no tomás el stop, te quedaría otro 10, 15% hacia encontrar soportes a la parte baja, porque justamente acá no hay nada, no hay ninguna zona de negociación y es probable que, lo más probable es que venga a buscar estas otras áreas. Vamos a darle seguimiento a las acciones argentinas con los miembros del canal, así que te súper recomiendo que te sumes por un precio bajo mensual. Podés tener actualizaciones, sobre todo en los niveles Michael Burry, Warren Buffett o nivel inversor, que los podés encontrar acá abajo en el botón unirse, y de esa forma tener actualizaciones todas las semanas sobre el mercado, cómo se está comportando, si se van presentando justamente oportunidades. Tengan en cuenta que estas caídas son grandes oportunidades de compra dentro de una tendencia alcista, y si no compramos en las caídas, como les digo, ¿cuándo vamos a comprar? Cuando estemos en máximos históricos. ¿Cuándo comprar si no es justamente en las correcciones? Si vemos que el mercado finalmente se frena, que las acciones se están frenando en las últimas semanas, que empiezan a tener reacciones al alza, bueno, hay que justamente actuar, hay que tomar decisiones para después no venir a agarrarlas cuando estén en máximos o cerca de máximos, porque ya ahí la verdad es que no tiene sentido, o al menos estas relaciones riesgo-beneficio, como te decía, en este momento podés tomar un stop de hasta el 15% en acciones de alta volatilidad, que es realmente es poco o es un stop moderado para estos casos. No estamos hablando después vender con un 30, 40% negativo. Simplemente tomar un stop del 15% para protegerte del peor escenario y después hacia arriba, bueno, vamos hacia arriba a buscar un 20, un 30% de ganancias, ¿sí? Así que esa es un poco la operativa. Y por supuesto que hay que darle seguimiento. Creo que esta próxima semana va a ser clave porque seguramente tengamos ahí alguna corrección en medio de la semana y vamos a ver si los soportes aguantan y a partir de ahí iniciar movimientos alcistas tendenciales ya continuando con la tendencia. Así que bueno amigos, hasta aquí hemos llegado con este análisis. Espero que les haya servido para, obviamente, ustedes tienen que tomar sus propias decisiones actuando con prudencia, cuidándose del mercado porque básicamente es el dinero, es nuestro capital de trabajo. Tenemos que evitar perder nuestro capital de trabajo y a partir de ahí ir buscando unas rentabilidades moderadas de acuerdo al riesgo que estamos tomando, ¿sí? Nos vemos en el próximo video. Chau, chau.